¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, primero que todo, ya saben que se confirmó desde hace unos días que llegarán nuevos mutantes a la sala de cambio, esta salita por donde usamos nuestras fichas Jackpot, que en realidad estos cambios deberían de estar presentes desde el día domingo o sábado, si no me equivoco, pero les recuerdo que el juego actualmente está pasando por problemas, por el bloqueo de Facebook y pues estamos a la espera de ello. Pero les recuerdo que apenas esto se arregle, pues estos cambios estarán llegando al instante. Entonces por eso yo estoy haciendo este video, porque bueno, yo creo que estamos cerca del plazo que más o menos se tenía previsto de lo que iba a regresar el juego. Así que para no opacar, porque claro, van a meter el aniversario y eso va a ser contenido a full, pues vamos a hablar de los nuevos mutantes que llegarán en la oficina de cambio, que aquí los están viendo en pantalla, chicos. Sí, llegará lo que es el legendario Monkey Crew por 50 fichas, otro legendario por 100 fichas, el llamado Scavenger, y tenemos, ojito, inesperadamente a la legendario Monogen Invocadora, chicos, por 200 fichas Jackpot. Así que cambios bastante interesantes, Monkey Crew bastante repetido, Scavenger importante para Bingo e Invocadora, bueno, que la vimos fue el año pasado, pues por 3000 de oro, así que te den un Monogen mítico técnicamente por 200 fichas, lo veo bastante bien. Así que como hacemos siempre en el canal, chicos, hacemos el análisis de cada uno de ellos y recomendamos si vale la pena o no. Así que pues vamos por el de menor precio, chicos, lo que es el Monkey Crew. Este mutante legendario, sable consomorfo, habilidad de respuesta. Yo creo que muchos lo conocen. Bueno, no lo conocen del modo de que sea bueno, porque el mutante es malísimo, sino de tantas veces que llega al juego sin problemas. Así que tampoco se estarían perdiendo de mucho. Bueno, pero 50 fichas es medianamente gratis, ¿no? Así que, ok. Estadísticas: 6.67 de velocidad, 2942 puntos de vida. El daño de sus ataques es de 642 puntos. Y como he dicho, habilidad de respuesta que desde un inicio es un 12% de respuesta. Pero, lo malo, como no tengo acceso a mi cuenta, he olvidado cuánto es el plus al nivel 25 del mutante. Pero yo creo que oscila 100% entre el 25 y el 30%. Los mutantes de respuesta muy rara vez sobrepasan el 25% de respuesta, así que a lo mejor el Monkey Crew creo que está por allí. Si cualquiera de ustedes lo sabe, pues lo pueden dejar en los comentarios. Pero igualmente, chicos, mutante que no recomiendo para nada, porque tampoco por bingo es la gran cosa. Está en un bingo más o menos elevado en la investigación número 8, en una línea de zonas deluxe, pero es difícil esa línea igualmente, no tanto, pero lo es, así que si no lo tienen, pues yo creo que está bien, porque este bingo, pues ok, 3 zonas deluxe te cae fantástico, pero el mutante para luchar es bastante malo, a no ser que seas menor de Evo 25 y no tengas ningún sable decentemente rápido que combines con el Boom Maurice, pues te lo diría. Y te lo diría y listo. Recomendación de orbe, sinceramente no tengo mucha para él. O sea, o lo pueden poner velocidad full daño o velocidad ataque vida. Lo que pasa es que si le pones un orbe de vida, falla en ataque. Y si falla en ataque, pues está feito, ¿no? Así que bueno, después de todo, como lo he dicho, no sirve para luchar. Ahora vamos con el segundo mutante, chicos. El de 100 fichas. Que bueno, este ya es mucho más importante. ¿Por qué? Porque aquí lo están viendo, el Cyber con Necro, que tiene una línea para un horno. Así es, chicos, el amigo Scavenger, mutante legendario Cyber con Necro, que tiene la habilidad de escudo. Así que vamos a ver las estadísticas. El amigo tiene una velocidad de 3.45, una vida total de 4250 puntos. El daño que tiene de ambos ataques individuales es de 1740 puntos. Y ojito, ahorita hablamos del escudo, pero primero que todo, este mutante fue tocado un poco en el cambio de balances del mes de enero de este año, donde le redujeron la velocidad. O sea, él era 3.51 y lo redujeron a 3.45, o sea, horrible. La vida quedó igual, pero el daño
aunque no lo crean, tiene ahora un pequeño daño oculto. Como he dicho, tiene un daño de 1740, pero en realidad su daño real es de 1760. Dirán, Manu, 20 puntos no es nada. En realidad, sí, técnicamente no es nada, pero matemáticamente hablando, 20 puntos es algo. Ok, habilidad de escudo, desde un principio es un 22%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, 35% de escudo. Así que amigos, SK Avenger no es un mal mutante para comenzar en el videojuego, de hecho se los recomendaría a aquellos 100 fichas. Está decente, 100 o 150 fichas, chicos. Ya olvidé cuánto es el precio de los cambios. Lo olvidé totalmente. Igual se los dejaré en el comentario fijado. Pero está mucho mejor que el Monkey Crew. Tiene un daño totalmente increíble. Una vida aceptable. Obviamente para el meta actual es mucha más vida la que se necesita. Más velocidad. Así que totalmente fuera del meta el SK Avenger. A partir del Evo 35 pues no lo vas a ver. Porque pues es derrotado sin problemas. Y bueno, en realidad si tuviera un poco más de porcentaje de escudo, pudiera favorecerle. Recomendación de orbes. Pues las que yo sugiero, chicos, son las de fortalecimiento especial y full vida. Sinceramente yo creo que hacerle un tanque de tanque va a estar increíble. Más el daño que ya tiene, fortalecido. El escudo se puede aprovechar simplemente con el fortalecido, así que la veo muy bien. Pero ojo, la segunda que también está fuerte sería la de forta y vida. Obviamente para tratar de one-shotear lo que sea. Pero como le he dicho, recomendaciones recomendables, valga la redundancia, para aquellos menores al Evo 35. Incluso menores al Evo 30, porque ahorita la gente del 30 al 35 está insana. También se le puede armar con velocidad, pero no se aprovecharía tanto. Pero por la línea de horno ya es importante. Y ahora vamos con el último mutante, chicos. El de 200 fichas Yapot, Invocador o Invocadora. No sabemos si es trapito o no, así que Invocadora, porque yo la veo como una waifu. No me juzguen. Monogem legendario mítico con la habilidad de debilitamiento. Estadísticas: posee una velocidad de 8.33, una vida total de 3180. Ay, perdón. Ojo. El ataque mítico y el ataque neutro obviamente son individuales, pero tienen diferentes daños. Por ejemplo, el daño individual es de 954 puntos. O sea, el individual mítico, perdón. El individual mítico 954 puntos. Mientras que el individual neutro es de 976 puntos. Sinceramente no van a notar mucho la diferencia, pero matemáticamente allí está. Habilidad de debilitamiento: desde un inicio tiene un 15% hasta un 25% al alcanzar el nivel 25. Un poco extraño porque la invocadora el año pasado fue nerfeada. O sea, la mutante es malísima. Malísima, chicos. Estadísticamente no está mal. O sea, para su velocidad está bien la vida, está bien el daño, pero no lo suficiente para entrar en el meta. Y lo más extraño, como les estaba diciendo, es que fue nerfeada el año pasado. Le quitaron el debilitamiento. Creo que le quitaron 5% en el plus y en el básico pues le quitaron como otro 5%. Así que la nerfearon sin sentido porque la mutante, pues les recuerdo que yo les hice video en el canal, análisis, platinándola. Porque eso sí, por skin, madre mía, la invocadora tiene una skin fantástica pues, en mi top 20, sin lugar a dudas. Así que chicos, sinceramente, si eres una cuenta mayor al Evo 30, pues ya ningún cambio te servirá. La invocadora más o menos te puede servir como un antiveloz si le pones velocidad 100%. Y si vamos a la recomendación de orbes, la mejor para ella 100% sería la de velocidad full daño. Porque pues vida ya tiene, y si le aumenta la velocidad pues tendría una vida aceptable. El daño es el problema y no sé si la quieres combatir contra Zeus. Bueno, ok. Full daño sería lo ideal, o daño vida, que esa sería la segunda recomendación. Velocidad, daño y vida. Pero es todo lo que les puedo decir de la invocadora. También a partir del Evo 35 no tendría un uso, pero como he dicho, si no tienes cómo combatir Zeus de mala suerte, pues la invocadora te puede servir. Le colocas ese orbe de ataque, el orbe de vida, el de velocidad y ok. Se puede tanquear un golpe sin problemas y bajarse a un Zeus, que tampoco es que el Zeus tenga mucha vida que digamos, pero es lo que les puedo decir, chicos. Sinceramente son unos cambios bastante malitos. Obviamente el SK Avenger por la línea del horno viene fantástico. O sea, tampoco seamos tan negativos, pero el SK Avenger técnicamente baratito para una línea de horno e ir avanzando está más que bien. Así que yo les diría
que 100% vayan por el SK Avenger, por la línea de horno y vayan por la invocadora, porque cuando ustedes ven un monogen legendario así free to play, no lo van a volver a ver nunca más. Y bueno, les va a servir para todas las hibridaciones de cualquier mutante mítico que ganen en un futuro. Así que invocadora, genial para multiplicar, para hacer míticos de aquí a todo. Un monogen mítico siempre cae genial porque solamente monogen mítico es ella. Y Vainamoinen, que te sirve para hibridar. Y Vainamoinen, bueno, ya no vuelve de aquí a 2-3 años. Y Diableza se echa un montón de tiempo para las hibridaciones. Así que invocadora, yo creo que la misma prioridad que SK Avenger, más que todo por decir exclusividad. Y SK Avenger por la línea de horno. Así que bueno, amigos, déjenme en los comentarios qué mutante planean ustedes canjear de los tres. Sinceramente, pues allá en mi cuenta secundaria invocadora, porque ya en mi cuenta principal los poseo a los tres. ¡No, están llamando! ¡Cuélgate! ¡Ey! Ya, están llamando. Ok, bueno amigos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita, porque apenas se retome el videojuego, pues tendrán toda la información, complemento de lo que es el evento aniversario. Y bueno, ya les acabo de decir de lo que llegará a la sala Jackpot junto a los cambios de aniversario. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Your job, Bird is the name, the baller did the chain, Tono for the watch, Crazy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga niggas up, ride with the mob, suck a nigga niggas up, ride with the mob, suck a nigga niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tight.